Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Bienvenidos, bienvenidas a esta clase de estética contemporánea, bueno, de estética, sobre todo con énfasis en estética contemporánea. Vamos a buscar retomar las lecciones que dejamos pendientes y que, bueno, por muchas razones ustedes habían tenido también, habían dejado pendientes de otra situación. Entonces, bueno, en las condiciones que tenemos buscaremos hacer lo mejor posible. Entonces, nos habíamos quedado en que íbamos a discutir el texto de Benjamin, el de la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Eh, la, la primera cuestión que quería yo comentarles ahora es, fíjense, lo que nos concierne es la estética, pero a partir de Benjamin, o específicamente con relación a Benjamin, la pregunta no es ¿qué es la estética? Ni tampoco qué es lo bello. Eso queda absolutamente desplazado. La pregunta es al revés. La pregunta se plantea de forma inversa. A saber, ¿qué es lo que le sucede a la estética una vez que cambian las condiciones de producción y de reproducción y lo que Marx llama el modo de producción capitalista? A ver, lo repetimos. En otras palabras es, la pregunta ya no va a ser qué es lo que define a la obra de arte, ya no va a ser qué es lo que constituye lo bello, sino va a ser cuál es la modificación que experimenta el arte. Entonces, la pregunta de Benjamin es, ¿qué significa el arte? ¿Qué significa lo bello dentro de las condiciones actuales de producción? ¿Mm? Entonces, o si lo quisiéramos formular de otra manera, es ¿qué significa lo bello en la época de la reproducción técnica? Eso es una cosa completamente distinta y que lo separa incluso de posiciones relativamente contemporáneas como la de Heidegger. Heidegger, o la pregunta de Heidegger por la belleza, no por la belleza, por el arte, está ligada con la verdad, está ligada con una interrogación sobre la esencia de las cosas, con el ser, con el desocultamiento, y en el caso de Benjamin eso queda absolutamente desplazado. Ya no es preguntarse por la esencia del arte, ya no es preguntarse por la verdad en el sentido, ni siquiera en el sentido heideggeriano. No, está mal. A ver. Hola, ¿qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos, bienvenidas a la continuación de la clase de estética. Vamos a buscar funcionar en estas condiciones de excepcionalidad, que bueno, no es que nuestras condiciones normales fueran menos excepcionales, pero tenemos una especie de excepcionalidad de segundo orden. Entonces, habíamos quedado en que ahora íbamos a tratar el tema de Benjamin, muy particularmente este texto que se llama La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Muy bien. Bueno, Um, el primer asunto que quería yo mencionarles es cómo vamos a abordar el problema y cómo se transforma la pregunta a partir de la obra de Benjamin. Y esto en general sucede con el marxismo, pero muy particularmente con Benjamin. Y el asunto es ya no preguntar cuál es la esencia de la obra de arte, ya no es preguntar cuál es la esencia de lo bello o, de forma más general, qué es lo bello, sino de forma muy concreta, histórica y determinada, es cómo se transforma el arte en las condiciones de la reproducción capitalista. En otras palabras, no qué es lo bello en abstracto de forma atemporal, sino qué significa lo bello en el capitalismo, cómo se transforma el concepto de lo bello y del arte en general dentro del capitalismo, incluso si eso implica la destrucción misma de la idea de belleza y la transformación del arte a tal punto en el cual éste se vuelva casi irreconocible. Muy bien, entonces, ¿qué significa? Atendamos al título. La obra de arte, das Kunstwerk, en la época de su reproductibilidad técnica. ¿Mm? Entonces, aquí época, alta, significa una, no, significa una época histórica social determinada. Y la reproductibilidad significa un modo de producción, específicamente el modo de producción capitalista. Entonces, para diferenciarlo del tema que habíamos visto en la clase anterior, o que habíamos, el tema que habíamos eh,
sobre el cual habíamos discutido la clase anterior, que era Heidegger y la relación del arte con la verdad. Aquí el punto es la relación del arte con los medios materiales de producción y de reproducción de la vida social. Entonces, la técnica o el concepto de técnica o de tecnología no va a estar ligado con una visión romántica y crítica y de desprecio a las condiciones actuales, sino una condición ambivalente que es la propia condición de Marx. Si ustedes revisan textos generales como el... A ver, no son generales. Antes de meterse en las complicaciones del capital, si ustedes se quedan solamente con el manifiesto del Partido Comunista, lo que ustedes van a ver es que Marx presenta todo el tiempo una posición dialéctica respecto al capitalismo, respecto a la técnica, respecto al dinero, respecto a todas las condiciones que constituyen nuestra época actual. Eso quiere decir que no se trata para Marx de simplemente borrar o abolir abstractamente el capitalismo, porque eso significaría inventarse una sociedad de la nada o sacarse de la manga o de la bolsa un concepto de cómo deberían ser las relaciones sociales. Pero eso no es lo que quiere Marx. Lo que dice Marx es siempre es a partir de las condiciones actuales que inventamos el próximo estadio. No con la voluntad, no porque salga de nuestra cabeza, sino que de manera concreta nosotros tenemos ciertos recursos, ciertas condiciones, ciertas posibilidades, y es sobre la incidencia en esas condiciones materiales que el mundo venidero se hace actual y se hace posible. De la misma manera, Benjamin, la manera en la que toma la reproductibilidad técnica es como esa cualidad que marca el arte actual y que tiene ciertos elementos, o que se deja reconocer por ciertos elementos de tristeza y de nostalgia, por ejemplo, la pérdida de la singularidad de las obras, la pérdida de lo que después explicaremos qué es eso, del aura, pero por el otro lado, las posibilidades que eso libera. Entonces, para distinguirlo de Heidegger, simplemente digamos que mientras que Heidegger, busca una relación esencial con el arte y una relación originaria con relación a la verdad, para Benjamin se trata, al contrario, de aceptar la muerte y la imposibilidad de retornar a condiciones originarias de la experiencia, vamos, en el sentido de un origen griego o latino, o quizá en su caso podría haber sido hebreo, distanciarse de esas cuestiones del origen y volcarse hacia las posibilidades que son el futuro. Entonces, la reproductibilidad técnica va a ser, eh, va a ser la forma en la que Benjamin aprende esa condición capitalista, ese modo de producción capitalista que alcanza y define la producción artística al mismo tiempo, y cuáles son las pérdidas que tenemos que aceptar irremediablemente y al mismo tiempo cuáles son las posibilidades que se abren. Entonces esa va a ser la actitud general y el modo de lectura de Benjamin de la obra de arte contemporánea. Otro elemento importante, y este es un asunto que aparece en el siglo XIX, y es, a ver, la filosofía clásica alemana, específicamente con Kant, introduce la siguiente cuestión. Todo lo que tiene que ver con la naturaleza es cognoscible de manera determinante a partir de las condiciones a priori del entendimiento, pero eso no nos presenta la actualidad de las cosas, nos presenta su eterno pasado, por decirlo de alguna manera. Como le dirá más adelante Hegel dice, la esencia, Wesen, viene del... Claro, son etimologías un tanto cuestionables, muy a la alemana, pero bueno, son del tipo de juegos que hacen los alemanes, y por cuestionable que sea la etimología no demerita el argumento filosófico que hay detrás. Pero entonces, lo que dice Hegel es, das Wesen, la esencia, corresponde a lo gewesen, das Gewesen. Y eso quiere decir a lo pasado. Entonces, la esencia de las cosas siempre nos remite a algo del pasado, a algo que ya tuvo lugar. Mm. Por el contrario, siguiendo en Kant, lo que realmente interesa a la subjetividad es su acto, su actividad, su Tätigkeit, su espontaneidad, su espontaneidad. Entonces, por un lado, el conocimiento de la naturaleza nos remite al pasado, pero en el presente ya no hay conocimiento. Es decir, no hay nada que nosotros podamos saber que nos ponga en condiciones de afrontar el futuro.
Lo que tenemos en el futuro es la libertad, el abismo de la libertad. Esto es Kant, esto es nada más Kant. Tenemos el abismo de la libertad y por lo tanto una falta de todo saber que nos pueda garantizar ir por el camino correcto. Entonces, en ese sentido, ya en Kant está puesto de alguna manera o insinuado de alguna manera el hecho de que la libertad está ligada con el futuro, está ligada con el proyecto, está ligada con el hacer. No es tampoco en balde que la definición de la libertad en Kant esté ligada con la teleología, es decir, con los fines que se da, con los fines que se da a la humanidad. Y uno de los fines o uno de los horizontes que están de manera muy decidida en Kant es una sociedad cosmopolita, es decir, una sociedad que se sobrepone a todas las particularidades, particularmente a todas las particularidades, de manera muy decidida, las nacionales y se abre ahora sí a un horizonte de una humanidad posible y de una humanidad venidera. Pero todo el tiempo el drama y las complicaciones del propio idealismo alemán se juegan ahí entre el pasado de la esencia, es decir, esta fuerza que hace retornar el pensamiento eternamente a la pregunta por el origen, por el olvido, por lo pasado, por su propia historia, y la exigencia, repito, kantiana de la libertad y de la subjetividad por hacer un mundo que pueda ser llamado justo, que pueda estar a la altura de la humanidad que ha imaginado, o la humanidad que ha imaginado ella misma de sí. Eh, y por lo tanto, siempre hay una especie de tensión. El mismo Hegel, que defiende la idea de la absoluta, absoluta actividad del espíritu, siempre, y esto se remata con la tesis, con la cita de la filosofía del derecho, de que el búho de Minerva levanta su vuelo al anochecer, la filosofía parece siempre estar atrapada en una actitud rememorante. Incluso el propio Heidegger, en Ser y Tiempo, cuando habla del proyecto, el Entwurf y el estar siempre lanzado hacia adelante, al final, conforme va avanzando su filosofía, termina convirtiéndose en una reflexión rememorante. ¿M? Termina convirtiéndose en una pregunta por el origen, por el olvido, por el pasado, por los griegos. En cambio, algo que sí no hace Benjamin es ceder a esta tentación esencializante y de nostalgia, muy romántica por cierto, de retorno al pasado. Lo que hace es pagar el costo de la muerte, pagar el costo de, o más bien, pagar el costo del futuro, que es aceptar la muerte, aceptar lo que no puede retornar y aceptar que hay cosas que están definitivamente extintas y definitivamente tienen que ser dejadas atrás. Y esto es lo que vacuna de manera muy particular a Benjamin contra las tentaciones fascistas. Y eso es justamente lo que escribe en este texto. Dice, lo que distingue a estas reflexiones, quizá lo único que pueda distinguir a estas reflexiones es que están hechas, están pensadas, están estructuradas de tal manera que no puedan ser apropiadas por el fascismo. Y el fascismo siempre encuentra un lugar privilegiado en el pasado y muy particularmente en el origen, porque el origen siempre de alguna manera puede remitir al origen concreto de la sangre, de la patria, de la lengua y todas esas figuras esencializantes. Entonces, lo que intentará hacer Benjamin es salirse de esta tendencia romántica y también que aparece en la filosofía clásica alemana y lo hace por un elemento muy particular y que lo distingue del resto de la escena filosófica de su tiempo. Si bien él pertenece a la escuela de Frankfurt, lo saben, y la escuela de Frankfurt tiene estos elementos, tiene la tradición de la filosofía, bueno, tres elementos, la tradición de la filosofía clásica alemana, Sir Hegel, Fichte, Schelling, Kant, y por el otro lado, la tradición, o bueno, la influencia del psicoanálisis de Freud. Pero igual, el psicoanálisis de Freud también tiene esta fuerte impronta del pasado, de la memoria y del inconsciente como algo acontecido que no puede ser actualizado. Y que permanece y que insiste, resiste y persiste permanentemente. Desde luego, claro que hay una idea en Freud de cómo se relaciona uno con el presente, desde el presente, a partir de ese pasado inmemorial, pero bueno,
ese es asunto de otra discusión. Lo único que quiero decir es que sí hay tendencias en el idealismo alemán y en el propio psicoanálisis, que por otro lado se nutre de las fuentes de la filosofía de la naturaleza, que remiten constantemente al pasado, pero el elemento que incorpora Benjamin y que sí es muy ajeno a la tradición, en general al escenario alemán, es la filosofía judía, muy particularmente Rosenzweig. También estará Buber, Martin Buber, y por supuesto dentro de la literatura, perdón, Franz Kafka. Entonces, ¿qué es lo que toma él de la filosofía hebrea? Una tradición, la tradición mesiánica. Y la tradición mesiánica que aparece en los profetas, en la parte de los profetas en la Biblia, tiene que ver con la relación que juega es decir, el profeta, respecto al gobernante, es decir, respecto al poder en general. Y esta es la figura crítica por excelencia, ¿sí? Y es crítica por excelencia no por una especie de recurso teológico, sino porque lo que hace, a ver, sí es un recurso teológico, pero es un recurso de impugnación a las leyes del presente a partir de una idea de justicia, pero una idea de justicia venidera, y aquí viene el punto que estaba yo mencionando recientemente, que es el futuro. A diferencia de la esencia, del retorno, de la patria, del olvido, no, es el futuro. Y aquí hablo un comentario brevísimo sobre Rosenzweig. En la Estrella de la Redención decía, hay tres elementos principales en su filosofía que constituyen uno de los triángulos de la estrella, que son la revelación, la redención y la creación. La creación es esto que remite al pasado, que es la relación de Dios con el mundo y es el acto por el cual Dios crea todas las cosas. Después viene, cuando ya existe el hombre, la revelación, la Offenbarung, de la cual también habla Heidegger. Y eso podría de alguna manera, aunque no sea plenamente presente, sí referir a cierta relación de presencia o de actualidad. Pero el punto que más le interesa a Rosenzweig, y por eso es que llama a su obra más importante, La Estrella de la Redención, es este tercer punto del pico, que es la redención. ¿Y qué entiende por redención? La relación del hombre, del ser humano con el mundo. No es la relación de Dios con el ser humano, ni tampoco la relación del ser humano, de Dios con la naturaleza. Es solamente la relación del mundo con el ser humano. Y eso sí es el verdadero proyecto. Y eso ya no tiene que ver con la revelación. Eso tiene que ver con el modo en que nosotros nos hacemos cargo de la creación y nos hacemos cargo de la creación de Dios y de la creación de la propia humanidad. Y este es el punto en el cual se inserta Benjamin dentro de la discusión de la estética y la razón por la cual es tan importante abandonar la idea o abandonar la pregunta de la esencia del arte y preocuparse más bien por cómo es el arte en este momento, qué transformaciones ha sufrido y qué posibilidades resguarda todavía el arte. Pero ¿en qué sentido? En este sentido de la redención, en este sentido de la relación del ser humano con el mundo y con hacerse cargo de lo que ha pasado en la propia historia. Recuerden que en las tesis sobre el concepto de historia, Geschichte, dice Benjamin que el ángel de la historia no va con la mirada hacia el frente, no pone los ojos, digamos, ir hacia el futuro no significa poner la mirada hacia el porvenir, sino al revés. Él está volteado hacia atrás, viendo todas las víctimas de la historia, y esto se resume también en esta frase muy famosa, también que se encuentra en ese texto, que es todo documento de cultura es un documento de barbarie. Entonces, ir hacia el futuro no significa tampoco inventarse un mundo de fantasía o un cuento de hadas, sino hacerse cargo de lo que la humanidad ha hecho consigo misma y muy particularmente de la ruina a la que ha llevado a la humanidad y sobre todo hacerse cargo de las víctimas que esperan todavía una redención. Todas las víctimas, todos los muertos de la historia, todos los que han sufrido la injusticia. Y eso es el punto en el cual Benjamin pretende decirnos algo diferente sobre el arte. Bueno,
Hay un concepto muy importante en Marx que es el de negación determinada y que lo acabamos de insinuar, acabamos de marcar su lugar. Y es el hecho de que, hemos dicho, la crítica al capitalismo no significa una destrucción de un plumazo del capitalismo o abolirlo, sino leer las contradicciones, las tensiones o la inviabilidad, porque finalmente lo que significa una contradicción en términos materiales es la inviabilidad a largo plazo de un sistema. El hecho de que Marx haya vaticinado que el capitalismo se iba a autodestruir, lo que significa simplemente es que sus propias condiciones materiales son incompatibles y hacen que ese sistema no sea viable. Si lo quieren ver de una forma terriblemente vulgar, lo que dice es que no es sustentable, no es sustentable a largo plazo, no es materialmente sustentable, no tiene que ver con un juicio moral sobre qué mala es la explotación, no tiene que ver con ideas de cómo debería ser un mundo bello y justo, lo que tiene que ver es con la inviabilidad material de un mundo de tal naturaleza. Entonces, la negación determinada es exige, número uno, una descripción y análisis, claro, dialéctica, de cuál es esa condición actual en la que el mundo se produce y se reproduce, y después señalar de manera muy clara dónde están sus inviabilidades o dónde no puede dar más de sí, y cuál es el futuro que se vislumbra o el futuro que se exige, y que eso se llama nada más y nada menos que revolución. Revolución es un nombre para el futuro, es uno de los nombres que se dan al futuro y de manera muy decidida en Benjamin. Entonces, por lo tanto, la negación determinada, que también es algo a lo que apela Benjamin, es cuál es la lectura que se tiene que hacer del arte en la época contemporánea para entender su transformación material. Es decir, cuál es la manera en la cual el arte es producido y reproducido, cómo cambia eso dentro de la historia de la humanidad, nuestra relación con el arte, y cómo eso puede cambiar nuestra relación con el mundo. Entonces, reproductibilidad técnica significa, pues como su nombre lo dice, la capacidad de que una obra de arte pueda ser producida por medios técnicos y generar muchas copias. Desde luego que esto es distinto de los copistas, que tenían que hacerlo a mano, pero empieza ya a anticiparse de alguna manera con la imprenta. Desde luego, es un invento técnico que cambia por completo nuestra relación con las cosas. Por tanto, aquí también hay una distancia del subjetivismo que nosotros podemos encontrar, por ejemplo, en pensadores más cercanos al psicoanálisis contemporáneos como Badiou o como Zizek, en los cuales es un acto subjetivo y un acto de decisión el cual cambia el curso de la historia por medio de una fidelidad. Benjamin diría, desde luego que sí, desde luego que hay un momento de decisión, pero también esos momentos de decisión adquieren su horizonte a partir de condiciones materiales. Y son estas condiciones materiales las que deben ser leídas, comprendidas y analizadas en su movimiento dialéctico para que entonces las decisiones subjetivas y las militancias no borden en el aire y no queden extraviadas en meras fantasías, en caprichos o, peor aún, en tentaciones totalitarias. ¿Mm? Y en una o, como le sucede en buena parte de la izquierda, en una vacuidad de buenos deseos que no pueden concretarse porque no tiene una manera de leer de una forma más crítica y concreta las condiciones materiales en las cuales existe, las condiciones de su época. Entonces, eh, pero si es cierto que las placas, las impresiones, habían ya permitido la reproducción masiva de una obra de arte, no es hasta que llegan medios verdaderamente masivos como son la fotografía y el cine, en el que ahora sí ya no se trata de que una obra pueda ser copiada muchas veces, sino muchísimas veces. Y muchísimo significa para las masas. Recuerden que esta es la época en la cual el mundo está horrorizado. Piensen, por ejemplo, en Ortega y Gasset o en otras figuras, de manera muy clara Nietzsche y Heidegger. Están horrorizadas con el surgimiento de las masas porque ya no son los aristócratas los que están ahí, no, los que van a quedarse con el mando, sino por primera vez parece que las masas van a acceder al poder.
Y lo que dice Benjamin es que, independientemente de eso, lo que sí están haciendo las masas por medio de esta producción masiva es acceder al arte, dice él, y también comentando una otra obra de Paul Valéry que se llama La conquista de la ubicuidad, lo que por primera vez sucede es que el acceso al arte resulta masivo, ya no está ligado a lugares específicos, no es el museo, no es la iglesia, no es un palacio municipal, no, el arte está regado por todos lados y por lo tanto cualquiera puede acceder al arte, pero más importante, cualquiera va a poder, y eso queda muy claro ahora, miren lo que estoy haciendo yo, cómo estoy despedazando todo esto, pero poco a poco los medios también se van poniendo en manos de la gente, de tal manera que en algún momento, y esto lo vaticinaban tanto Benjamin como Paul Valéry, en algún momento también el acceso al arte por parte de las masas será como creadores y como creadoras. Bueno, eso son los youtubers, esos son eh, eh, los podcasts, esos son todas las formas en las cuales uno simplemente se sienta frente a su computadora o frente a su celular y se inventa cualquier cosa y la hace circular y de repente en cualquier momento se puede volver, lo llamamos ahora viral, pero bueno, eso se llamaba masivo simplemente. Entonces ese es el primer punto respecto a la reproducibilidad técnica, a la masa y por qué es importante y por qué es fundamental para Benjamin analizar la fotografía y el cine. Y simplemente para indicarlo, y con esto terminar, quizá el punto más importante es el costo. Habíamos dicho, si Benjamin tiene una posición no nostálgica respecto al arte, lo que nos tiene que señalar es cuál es aquel elemento que define la manera de producir el arte de forma contemporánea. Y bueno, lo hemos dicho, es la reproductibilidad técnica, pero ¿cuál es el costo? Y eso se llama la originalidad, la autenticidad y el concepto de Benjamin es aura. La reproductibilidad técnica tritura el aura. Y no solamente tritura el aura, ahora explico rápidamente qué es eso, no solamente tritura el aura de las obras contemporáneas, sino retroactivamente destruye el aura de las obras pasadas. ¿Y qué es el aura? Es simplemente el sello, la marca o la impronta de la singularidad e irrepetibilidad de una obra de arte. Si ustedes piensan, por ejemplo, vamos a tomar este ejemplo de la Mona Lisa, ustedes tienen que pensar que antes de que fuera reproducida millones de veces en tazas, en playeras, en protectores de pantallas, en mousepads, en todo lo que se les puede ocurrir, estaba en un solo lugar. Estaba en el Louvre y uno tenía que ir ahí. Y entonces uno iba y hacía cola e iba con un montón de gente a poder presenciar esa singularidad porque estaba en un lugar preciso y pertenecía a un tiempo preciso y tenía una materia precisa. Pero lo que sucede con la reproductibilidad técnica es que se afectan tres cualidades esenciales. Número uno, la materia. Número dos, el tiempo. Y número tres, el espacio. Nuestra relación con la materia, la temporalidad y la espacialidad queda por completo modificada a partir del modo de producción capitalista, que es masivo, que produce lo mismo muchas veces y que exige una relación jerárquica entre propietarios de medios de producción y obreros y obreras. Entonces, el aura queda destruida en el momento en que la Mona Lisa no cuando es copiada por otra persona, porque esa copia también es finita. No, no, no. Es bueno, las copias también son finitas, pero son potencialmente infinitas. Pero el aura queda destruida en el momento en el cual la Mona Lisa se imprime en unos calzones. Es absolutamente esta falta de seriedad, no, no es una falta de seriedad, esta lo que pierde la obra de arte es el misticismo que la rodeaba por ser una obra de arte irrepetible. Y de que cualquiera puede imprimir en la esquina o en una impresora o comprar una playera la Mona Lisa, esta se convierte en un objeto de consumo, en un objeto más de consumo que no produce cuando nosotros lo contemplamos la misma recepción que podría haber elicitado
cuando nosotros, si nosotros hubiéramos ido a ver la Mona Lisa en el momento en el que era absolutamente irrepetible. Pero más adelante, digo, eso es lo que pasa retroactivamente con las obras de arte, pero en el presente podemos entender la producción de gente como Duchamp con el Orinal, o ahora sí, la producción masiva de, de la relación del arte con la producción masiva como las latas de Campbell's, eh, ¿de quién? De Warhol, gracias, perdón, mi esposa siempre salvándome, de Andy Warhol. Ahí está clarísimo el hecho de que el arte no está pensando necesariamente en qué es la belleza o en decir algo de la sociedad que no sea reflexionar sobre el acto mismo en el cual el arte o el proceso mismo por medio del cual el arte entra en la cadena de producción capitalista. Entonces, Benjamin lo que diría no es que el arte nos permita resistir el capitalismo y darnos espacios de resistencia, no, lo que dice es que hay que entrar, hay que aceptar que el arte ha sido tocado y destrozado por el capitalismo, pero en ese mismo lugar aparecen nuevas opciones y nuevas posibilidades para el arte. Pero esas posibilidades, y eso ya lo veremos en el siguiente video, esas posibilidades exigen en primer lugar y sobre todo aceptar esto que se ha llamado la muerte del arte, pero que en términos menos dramáticos podríamos llamarlo la muerte del aura, la muerte de ese misticismo alrededor de las obras de arte que las liga con lo sagrado, con lo místico y con la trascendencia. Entonces, bueno, espero que estas reflexiones generales les sirvan eh, para interpretar el texto, generar sus propias ideas, preguntas, y ya saben, está el foro, ahí, bueno, pues tienen que hacer una tarea, ni modo, pero bueno, también aprovechen el foro para plantear preguntas, para hacer discusiones y para plantear todas las cosas que les puedan parecer interesantes o relevantes. Muchas gracias.